Vienen las creencias. ¿Alguna vez han revisado las creencias que tienen acerca de las cosas importantes en la vida? ¿Se han preguntado quizás qué función tiene una creencia en mi forma de mirar la vida? Quizás pensado sobre las creencias me ayudan a crecer o tal vez me limitan. Las creencias es uno de estos aspectos en la vida de todas las personas que se aparecen como un filtro que nos va a permitir mirar lo que sucede a nuestro alrededor. Las creencias son un potente motor para poder ir viviendo, y que tienen por un lado pues la posibilidad de incrementar nuestro crecimiento, de llevarnos al más, pero también tienen la posibilidad de ser limitantes. ¿Dónde surgen las creencias? ¿Dónde aprendemos nosotros? ¿Y por qué queremos sostenerlas aun cuando a veces nos damos cuenta que no son ya útiles o que incluso están limitando nuestro crecimiento? Muy interesante saber que las creencias es una herencia, es un tipo de herencia que vamos recibiendo, es un tipo también de conocimiento que aprendemos desde muy pequeños, y que visto desde el análisis transaccional, la forma en que se conciben las creencias es muy simple y es muy esclarecedor. El análisis transaccional, en esta explicación que tiene sobre cómo estamos determinados, y que explica que nuestra personalidad, lo que somos, está conformado por tres dimensiones principales. En el análisis transaccional, en la dimensión del niño, la dimensión del yo adulto, la dimensión del yo padre. Estas tres dimensiones tienen una función en nuestra vida psíquica, y también nos van dando posibilidades de ir creciendo hasta llegar a la autonomía. Entonces hay una parte asociada a un desarrollo sano, pero también en algunos de estos estados podríamos estar atrapados, o podemos quedarnos ahí mucho tiempo como un desafío que habremos de resolver. Y el análisis transaccional es muy claro. Voy pasando de fase en fase hasta que logro integrar los tres en mi personalidad. Cada una se va conformando en una etapa de mi vida, ¿no? El estado niño es la parte inicial, es una dimensión asociada a lo emocional. Si habría que definirlo, podríamos decir estado niño asociado a las emociones. El estado padre, que es la siguiente dimensión, está relacionado fundamentalmente con todo lo que viene de las figuras parentales, que se traducen en las creencias, mandatos, permisos, y que es esta segunda parte en mi desarrollo, y que voy a tomar cuando hablamos de sistémica. Entendemos como el niño lo que busca cuando es pequeño es pertenecer a sus padres, pertenecer a su familia, y lo hace a través de seguir aquello que en su familia o las figuras parentales es valioso o importante, y sabe que al reproducirlo, es decir, al repetirlo, será de alguna manera aceptado y se reforzará su pertenencia, lo cual en un sentido muy profundo le da la sensación de ser querido y de estar en la posibilidad de seguir viviendo. Y es en este momento donde se forma esta dimensión del yo padre, donde las creencias juegan un papel muy muy importante, porque es aquí donde las vamos a escuchar, las vamos a introyectar, y a partir de ese momento se volverán ya un filtro que utilizaremos hasta que podamos cambiar esta creencia o eliminar esta creencia, y que nos hará interactuar con todo lo que está a nuestro alrededor. Estas creencias pues tienen una función, la han tenido en algún momento, y probablemente todavía la tengan o probablemente ya no la tengan, pero seguimos utilizándolas como una forma de seguir identificados o de sentir pertenencia a nuestro clan. En el análisis transaccional se dice que todos tenemos una forma de entenderme a mí mismo, de entender a los otros y de entender la vida, y a esto se le llama una posición existencial. Todos tenemos una posición existencial, la hemos creado de diversas maneras.
el marco de referencia puede cambiar o va cambiando de clan en clan, de cultura en cultura, y compartimos algunas cosas, pero cada quien al final va teniendo su propia posición existencial que en algún momento llevaría a lo que en el análisis transaccional se conoce como el yo estoy bien, tú estás mal, el tú estás mal, yo estoy bien, hasta llegar al punto yo estoy bien, tú estás bien, él está mal, yo estoy mal. Estas son como las posiciones existenciales básicas que el análisis transaccional identifica, pero que cada quien habrá de construir la suya propia. Y esta posición existencial está fuertemente permeada por lo que son las creencias en mi clan y que son las creencias que yo tengo. Entonces, piensen en una creencia que tengan. Sobre todo yo les sugeriría que traten de irme siguiendo y llevando las creencias que más pesan y que tienen que ver con dinero, con salud, con relación de pareja, ¿no? Con el amor en general o con el trabajo, ¿no? Son como las áreas donde las creencias a veces se vuelven mucho más nítidas o donde a veces son más fuertes y como filtro para mirar la realidad. Y vean, a veces para llegar a ellas les pedimos que indaguen sobre las frases que se repiten en las familias, porque cuando preguntamos ¿cuál es la creencia más importante que tienes sobre el dinero? A veces las personas no llegamos tan fácil a la creencia. Sin embargo, cuando les pedimos 2 frases sobre el dinero que se dicen en su familia, es mucho más rápido y mucho más directo, y a través de eso vemos cuál es en el fondo la creencia que se tiene. Ahora hay que entender algo, las creencias tienen una función y han tenido una función. No son buenas, no son malas, simplemente tienen una función y habrá que ver en este momento de nuestra existencia si siguen siendo vigentes y si están cumpliendo con una función que me haga crecer, ir al más, expandirme, ¿no? Desarrollarme. ¿Y cómo las podemos entender? Una creencia, que es esta idea que se transmite de la figura parental, tuvo una función principalmente de protegerme de algo. De algo tenían que protegerme. Quizás en el momento en el que surge tienen un sentido bastante real, una aplicación muy útil y efectivamente cumplen su función de protegerme de algo. Sin embargo, 15 o 20 años después, esa situación original de la cual me estaban protegiendo ya no existe. Sin embargo, yo la sigo aplicando de una manera automática e incluso empiezan a limitarme. Y hace, no sé, algunas generaciones, en un tiempo de mucha carencia, a un niño se le dice: en el plato hay que comer todo lo que esté en el plato, porque en ese momento se le está protegiendo de que posiblemente no se sabe cuándo volverá a comer, y entonces esta es una medida de protección y de supervivencia. Entonces ese niño come todo lo que está en el plato precisamente porque se está protegiendo para un momento de carencia. Esto fue en un momento útil y necesario. Sin embargo, años después, esta misma persona, ya como adulto, tiene una creencia que es: en el plato no puede quedarse nada. Y entonces tiene que comer todo lo que esté en el plato, sea poco o sea mucho. Donde la situación de carencia ya no existe, pero como mientras la creencia está en este terreno de lo inconsciente y de lo automático, no lo puedo cuestionar, y lo único que puedo hacer, para lo único que me alcanza, es para repetirla y reafirmarla. Entonces, una persona que tiene esta creencia, podría llegar el momento en que su mecanismo que le avisa sobre la propia saciedad del apetito ha sido tan subutilizado, es decir, se ha disminuido tanta su función que ya no se percibe. Es decir, él come porque el plato tiene que estar vacío, aun cuando su apetito haya sido saciado. Él volvería a comer tantas veces le pusieran el plato lleno. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir esa creencia. Entonces, algo que lo protegió hace tiempo, ahora lo está limitando, e incluso ahora se vuelve contraproducente en relación a su propia salud. Otro ejemplo de una creencia que protegía en un sentido es: está el niño con su madre, están en una calle, en un cruce de una calle,
y está el semáforo rojo y la madre le dice al hijo, no cruces cuando esté en rojo. El niño pregunta, ¿por qué? Dice la madre, porque digo yo, no cruces cuando está el semáforo en rojo. Esta es una creencia, es decir, la utilidad o el semáforo rojo avisa, todo lo que pueda estar alrededor se reduce a porque ella lo dice. Más adelante, cruzar un semáforo rojo será una limitación, y aun cuando es algo, bueno, que aparentemente es sano, es decir, es útil, porque si atravieso en un semáforo que está en rojo, pues tengo más peligro de tener un accidente. Hay momentos en la vida que probablemente necesite cruzar un semáforo estando en rojo, pero mi creencia me va a limitar, y entonces tendré que seguir esa creencia, aun cuando necesite una conducta distinta para resolver algo inmediato. Entonces ahí pues empezamos a ver cómo nos van limitando. Hay creencias, yo les decía en un principio, muy, muy profundas, porque son generacionales, son culturales y son compartidas. Se han creado campos mórficos muy, muy fuertes. El dinero, el amor y la salud, diríamos. En el caso del dinero, hay muchas creencias, sobre todo a nivel cultural, sobre lo que el dinero vale o no vale. Yo tengo como un recuerdo de una creencia sobre el dinero a través de las frases que se decían en mi casa de, bueno, sí es importante, pero no es lo más importante. O sea, hay cosas más importantes que el dinero. Sí es necesario, pero lo más importante es... Entonces, aparentemente, en este acercamiento, acercamiento sobre lo que el dinero significa, pues hasta parece muy loable o muy positivo entenderlo como que lo material no es tan importante versus lo espiritual. Sin embargo, esto lleva de fondo una limitante importante, porque en un mundo material donde el intercambio está guiado por el dinero como una energía de intercambio, pensar que el dinero no es importante, porque al final es la creencia que sostiene estos diálogos, este acercamiento que yo les he compartido, es ese: el dinero no es tan importante, es decir, no es importante el dinero, hay cosas más importantes. Y esto genera un acercamiento muy profundo para todos los aspectos relacionados con el dinero. Y si estoy en un mundo material donde lo que rige es el dinero, entonces estoy limitado para generar riqueza, expandir riqueza, generar inversión, multiplicar dinero, acceder a fuentes de dinero distintas a las convencionales. Hay una serie de limitantes alrededor de esta única creencia. Porque fíjense, si yo pienso que algo no es importante, pues hay un mecanismo a nivel interno, inconsciente, en mi psique, que por supuesto, al no haber importancia de algo, entonces disminuye mi atención sobre eso, porque no es importante. Y si pensamos en la función que genera el cerebro alrededor de este tipo de ideas, pues también hay una función en donde mi atención hacia lo que tiene que ver con el dinero se disminuye. Entonces, en lugar de que se acreciente o se active una zona de mi cerebro para que mi atención esté mucho más sensible a los aspectos relacionados con el dinero, pues se va disminuyendo, porque mi instrucción no es importante, y algo importante no le ponemos atención, ¿no? Piensen en lo menos importante para ustedes en este momento, y piensen cuánto tiempo, cuánto le dedican de atención a eso. Entonces ahora imagínense que yo pienso que el dinero no es importante, entonces no le pongo atención, mi cerebro funciona en relación a esa idea, desconecta mi atención de todas esas posibilidades y esos momentos, y entonces después es muy probable que yo esté batallando precisamente con el dinero, es decir, con poder tener más dinero, multiplicar dinero, invertir dinero, o que el dinero simplemente fluya de una manera natural en mi vida. Y bueno, esto se encadena con el trabajo, y entonces esta serie de creencias, yo incluso podría mirar mi vida hecha de las creencias heredadas, y respondiendo solo a ellas podría definir cómo es mi vida y cómo va a ser mi vida. Entonces,
tampoco se trata de salir corriendo, de rechazar las creencias que tengo ahora, de maldecir las creencias, de acusar a alguien por las creencias que tengo. Hay que entender sobre todo que tuvieron una función y era protegerme, darme la sensación de pertenencia. Esto me ayudó mucho tiempo en mi vida, pero ahora, muy probablemente, y dependerá de cada quien, en su examen, en su análisis, tal vez ahora no las necesito ir un paso más allá. En el análisis transaccional, la meta más alta a la cual vamos con nuestro crecimiento personal es la autonomía. La autonomía es: yo me hago cargo de mis necesidades emocionales, materiales, de salud física, de salud mental, espirituales. Yo solo me hago cargo de todo ello. Puedo a través de una relación apoyarme para que esto suceda, pero nadie podrá hacerse cargo de mis necesidades. Y en este camino hacia la autonomía es donde vamos logrando la mayor intimidad en las relaciones y el mayor crecimiento. Entonces, este camino, fíjense qué interesante. Cuando soy pequeño me da esta plataforma donde hay creencias y mandatos que me ayudan a sobrevivir. Pero llega un momento que precisamente esas creencias y esos mandatos necesitan ser transformados para que yo logre la autonomía. Si no logro pasar de ese nivel o de ese escalón, o no de esa transformación, no podré lograr la autonomía. Entonces tendría 50, 60, 70 años y seguiré estando en un estado niño donde primordialmente necesito que alguien más resuelva por mí. Por eso es que el análisis de este aspecto, la mirada de este aspecto se vuelve tan importante cuando hablamos de crecimiento. Y veremos entonces que las creencias caducan, es decir, tienen un tiempo de vigencia, se acabó el tiempo de vigencia y hay que hacer algo diferente. Uno de los efectos más importantes que tienen las creencias es que van a limitar mi visión sobre la realidad. ¿Por qué? Pues porque es un filtro a través del cual veo las cosas y que generalmente, o más bien siempre que se la aplico, lo que hago es desconectarme de lo que la realidad es o de lo que la realidad me muestra. Es como tener un filtro que fuera un vidrio de un color y a través de este yo veo todo, es decir, me veo a mí mismo, veo a los otros y veo la vida, pero lo veo teñido del color de este cristal. Y si este cristal tiene algunas manchas, incluso puedo pensar que esas manchas se transforman en una forma del otro lado y entonces pareciera una característica del otro o una característica en la vida, cuando en realidad es una característica que está en el filtro. Pero yo, cuanto más fuerza tengo en mis creencias, más lejos de la realidad me encuentro. Hay metacreencias que me van a ayudar a tener comprensiones o acercamientos más amplios. Pero en este momento estamos hablando de estas creencias heredadas de forma parental y que van limitando. Entonces, las dos grandes limitaciones que las creencias nos dan o nos presentan es no poder mirar la realidad tal como es, sino mirarla a través de un filtro y ese filtro, bueno, pues va a teñir lo que estoy viendo. Y la otra es que no me permiten estar en el presente. Alguien que tiene muchas creencias o creencias muy arraigadas, muy fuertes, le cuesta mucho trabajo estar en el presente, estar en el día a día, estar en el constante suceder, en el instante tras instante. Le cuesta mucho trabajo reconocer la realidad como es y está generalmente tratando en un esfuerzo casi automático y permanente de que la realidad sea como él quiere que sea o como ella quiere que sea. En este ejercicio insistente de que la realidad tiene que ser de una manera, los otros tienen que ser de una manera, la vida en general tiene que responder a ciertas cosas que están en las propias creencias. Y es una lucha constante. Digamos que en ese extremo la tensión es casi tan permanente como la vida misma y que habrá de llevar a estas personas, o nos habrá de llevar si estamos en esa situación,
a pensar que la vida ya contiene esta tensión y que es parte de la vida y que cuando la dejemos de tener algo nos va a faltar. Es decir, esta oposición constante, esta tensión, esta lucha, ¿no?, hacia lo que es la vida, y por consiguiente pues estamos exactamente del otro lado de lo que sería fluir con lo que la vida es. Entonces, por eso es que las creencias nos obligan a tener un análisis, una visión detallada, porque pueden verdaderamente limitarme por años muchas cosas, ¿no? Desde quién soy, cómo gano el dinero, mis formas de trabajar, cómo me relaciono, cómo tengo relaciones de pareja. Es que imaginen, por ejemplo, tener una creencia sobre cómo tiene que ser una relación de pareja, una creencia que se haya generado hace 3 generaciones. Piensen ustedes si verdaderamente esa concepción de pareja pueda ser vigente en estos momentos. Pues hay muchas razones por las que de entrada se verá que no es algo tan conveniente, sobre todo por el movimiento tan importante que hay en la conciencia de las personas. Y bueno, entender esto puede hacer que replanteemos, ¿no?, qué creencia me está guiando para tener una relación de pareja, o incluso cómo pude haber terminado una relación de pareja porque se salía de mi creencia de cómo debe ser una relación de pareja, donde muy probablemente esta otra persona estaba ofreciéndome la posibilidad de un camino distinto de crecimiento, pero al no encajar con mi creencia, pues simplemente fue algo que deseché. Y pasa igual con el dinero. Piensen, esto es muy interesante. Hay una creencia, o hay muchas creencias, pero si vamos un par de generaciones atrás, sobre la forma de tener dinero. Es decir, el trabajo asociado a tener dinero, trabajo básicamente asalariado para tener dinero. Cuando se ha contraído la economía, el mercado laboral, y donde cada vez es más necesario el autoempleo o el empleo como independiente o incluso como inversionista o sobre todo como independiente, y si hay una creencia de que el dinero tiene que ser ganado a través de un trabajo de asalariado o digamos institucionalizado, todas las ocasiones donde yo me acerque a otras formas de ganar dinero serán boicoteadas, rechazadas o simplemente ignoradas porque no corresponden con esta creencia. Y se vuelve muy importante porque si yo no hago conciencia de ello, está en mi lado ciego. Y en el lado ciego, recuérdenlo, lo único que hacemos es repetir. Repetir y repetir. No hay un filtro de conciencia. Y entonces ya no puedo avanzar más que quizás si tengo un poco más de conciencia. Cada vez que están las creencias, nosotros elegimos que ellas sean las que dirijan nuestra mirada sobre la realidad, ¿no? Es como si les diéramos el permiso de dirigir nuestra realidad, nuestra visión de la realidad, nuestra atención, porque aquí el mecanismo de la atención, que es una función que tiene el cerebro, pero que además no solo eso, sino que donde está nuestra atención está nuestra energía. Y si nosotros a través de una creencia la vamos a poner en algún lugar, el cerebro se va a encargar de materializar aquello donde está la atención. Por eso es que cuando tengo una creencia muy fuerte, lo único que espero a través de los eventos, y entonces aquí el cerebro me ayuda para que esto suceda, es constatarme que efectivamente mi creencia es verdadera, ¿no? Las mujeres son malas, y entonces esa creencia, es decir, lleva toda mi atención a ciertos aspectos de la realidad hasta que yo constate que mi creencia es verdadera. Y así voy, por eso tampoco nos desprendemos tan fácilmente de las creencias. ¿Qué necesito para alejarme? Dirían en el análisis transaccional. Dentro de estas 3 dimensiones que nos componen, el yo niño, el yo adulto y el yo padre, la del yo adulto, que es la que empuja la autonomía y que dirige estas otras 3 dimensiones en una persona que va ganando autonomía y crecimiento, pues es desde esta posición donde puedo incluso no solo
procesar estas creencias y transformarlas, sino disminuir mis creencias que tengo en relación a las cosas. Se dice que en el estado adulto incluso me voy quedando sin creencias. Cada vez menos y menos creencias. Y esto hará que yo me posicione ante la vida, ante mí mismo, ante los otros, de una manera distinta, mucho más abierta, muy presente, y además con un entendimiento profundo de que las cosas son de una manera, no porque yo lo quiera, sino porque así son, de que los otros son de una manera y tienen derecho a ser de esa manera, y que no importa lo que yo piense de ellos o lo que los otros piensen, todos tenemos el mismo derecho a ser como somos. Y esto, desde mi posición de adulto, lo que va a hacer es permitirme un acercamiento distinto a lo que soy, lo que son los otros, lo que es la vida, en un fluir permanente con lo que está sucediendo. Entonces me ancla otra vez al presente. Cuando yo estoy en este ejercicio de abrirme, de que mis creencias se van disminuyendo, hay una conexión con algo más grande, con una dimensión más importante, con una inteligencia suprema, con algo, como ustedes lo quieran llamar, que visto desde lo sistémico sería esta gran inteligencia que lo ha creado todo, ¿no? Donde todo lo creado ha sido pensado y ha sido pensado al servicio de la vida. No hay error, no hay algo que no esté pensado por esta gran inteligencia, porque si no, no existiría. Aún las cosas que más difíciles se nos parezcan, o incluso con aquellas más aberrantes o más, pues no sé, que no podamos concebir. Todo eso, si existe, ha sido pensado y ha sido por la misma inteligencia que ha pensado todo lo demás. Cuando mis creencias disminuyen, yo puedo contactar más fácil con esta dimensión y el fluir en mi vida entonces empieza a ser distinto. Porque una de las cosas que limitan más es querer que el mundo se ajuste a mi propio sentido de realidad. Lo que más me permite fluir es mirar lo que es como es. Porque de inmediato estoy en un contacto en mirarme con lo que soy como soy. Lo que son los otros, lo que es la vida. Y se dice que en ese momento me quedo disponible para lo que hay ahí para mí. Y generalmente, cuando dejo de oponerme, lo que fluye me empuja de manera natural a mi crecimiento. Ahí está lo que necesito, lo que me va a ayudar en la medida que lo voy a tener. Incluso empiezo a estar en este estado de abundancia donde voy a poder acceder a las cosas de la manera, en el momento, en la cantidad, en la proporción, etc. Ahora, ¿qué me limita? ¿Por qué me es tan difícil deshacerme de una creencia? Si hemos visto, incluso podríamos hacer el análisis y entender en lo práctico qué tanto me han limitado. Entonces, ¿qué es aquello que no me permite soltarlas? Si aparentemente es una idea, pues bastaría sustituir con otra idea y así ya tener una creencia. Si es muy limitante, podría ir por una creencia de abundancia. Si es una creencia que me limita en mi trabajo porque está asociada a trabajo solo asalariado, podría sustituir por una creencia donde el trabajo independiente es más valioso, etcétera, etcétera. En ese esquema tan racional, pues pareciera un mecanismo muy simple, un mero acto de voluntad y ya estaría. Pero entonces, ¿por qué no nos deshacemos de las creencias? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Mencioné al principio que estas creencias habían tenido una función, ¿no? La de protección y la de pertenencia, es decir, con ellas me siento que pertenezco. Entonces, ¿qué pasa cada vez que yo trato de desprenderme de una, de modificarla o de crear otra creencia? Lo primero que va a saltar es mi sensación de ver la pertenencia amenazada, es decir, la pertenencia a mi clan se verá amenazada. Hemos hablado de esto, de esta conciencia familiar que todos vivimos porque compartimos de nuestras familias,
Y es una conciencia familiar que tiene la función de hacer sentirnos que pertenecemos a este clan. Es una conciencia arcaica porque está en función de la supervivencia y está basada en la repetición. Y a lo que me refiero es que no es una conciencia que necesariamente esté viendo por el crecimiento de los individuos, sino porque se mantenga la estabilidad en el árbol, en la familia. Y que a veces pues, puede ser limitante porque si alguien quiere hacer algo distinto, pues se percibe como una amenaza y a través de los integrantes del clan le harán saber a que lo que está haciendo es amenazante para todo el sistema, y en la persona que empieza a hacer algo diferente se despierte un mecanismo que a nivel fisiológico nos conecta con nuestra sensación de supervivencia, y que en el pasado pues era muy claro que aquel que salía del clan moría, pero que esta memoria, aunque es muy antigua, permanece en esta parte del cerebro que todavía conserva esa estructura, ¿no? La parte límbica. Por eso la sensación o la amenaza de quedar fuera es desagradable. Entonces, en ese sentido, es que cuando yo desafío una creencia, lo primero que surge es esta sensación desagradable de ser rechazado, de dejar de pertenecer. ¿Con qué se asocia? Bueno, pues cuando tengo esta sensación, lo que voy a sentir es culpa de estar haciendo algo indebido, ¿no? Y esto es muy irracional, esto es muy inconsciente, pero es tan real que incluso genera química en el cuerpo, es decir, descarga de ciertas sustancias a nivel hormonal que me hacen tener la sensación. Entonces no es ficticio. Cuando lo siento, voy a sentir culpa de que estoy haciendo algo distinto, y solo si tengo la capacidad de plantarme como adulto puedo tomar la culpa y con esa sensación desagradable ir al paso adelante, es decir, dejar esa creencia en ese lugar e ir o por una nueva, o simplemente dejarla en ese lugar y decidir no tener más creencia sobre ese aspecto. Entonces el ejercicio se vuelve fundamental porque el crecimiento tiene que ver con estas tomas de conciencia, no con rechazar, no con pelearme con lo que hay, simplemente mirarlo, mirar si es útil, mirar sobre todo en este momento de mi vida cuáles son las creencias que están ahí, cuáles son las creencias con las que estoy mirando lo que me pasa, porque esa es otra limitante. Cuando tengo una situación difícil, un desafío, una crisis, algo que estoy viviendo como difícil en mi vida, hay una creencia detrás de ello. Y esta creencia generalmente está limitando que yo pueda dar un paso para hacerme a un lado, para hacerme para atrás, para mirarlo de una manera distinta. Y entonces, a veces el simple hecho de darme cuenta cuál es la creencia que está en medio de esto que estoy viviendo, es suficiente para empezar a desmontarla y avanzar y probablemente resolver de una manera que no imagino aquello que ahora estoy enfrentando como muy difícil. El dejar de creer es una tarea difícil, pues digamos es un ejercicio arduo, pero que tiene muchas ganancias porque me deja otra vez en un estado de mucha ligereza para andar sobre la vida. Yo les voy a sugerir que hagamos un ejercicio. Este ejercicio es un ejercicio muy simple, pero es muy potente porque nos va a permitir mirar en este momento cuál es la creencia que más me limita. Algo más que pueden hacer acerca de ir trabajando y sobre todo cómo están en este momento mis creencias, es decir, las más importantes, tiene que ver con aquello que estoy rechazando, de lo que vivo, lo que estoy rechazando, o de una persona, lo que rechazo de esa persona. Y si lo ponemos un poco a la distancia, muchas de las cosas que rechazamos de los otros nacen de una creencia que yo tengo y que esa persona no se ajusta, por supuesto, o es contrario a esa creencia. Si en mi familia se tiene la creencia de que las personas tienen que ser de tal forma y yo me encuentro a alguien que es de tal forma, que es de forma opuesta,
pues por supuesto lo puedo rechazar de inmediato, sin siquiera intentar conocerlo o establecer un grado de conocimiento más profundo. Entonces, el ejercicio es muy simple. El ejercicio tiene que ver con la creencia que más me limita en este momento. Recordemos que la perspectiva sistémica está fundamentada en el enfoque filosófico de la fenomenología, que, reduciendo un poco, pero que nos muestra esquemáticamente que todo lo que vivimos responde a un momento, a un tiempo, a un momento y a un espacio determinado. Y eso hace que cada evento sea particular, especial y único. Entonces, si yo quiero trabajar con una creencia, y yo hago el ejercicio con la creencia, con tal creencia, bueno, va a tener un efecto. Pero cuando yo pido hacer un ejercicio con la creencia que más me limita, lo que estaré haciendo es trabajando con la que más me limita en este momento de mi existencia. Y que si lo vemos de manera práctica, pues es lo que necesito resolver. Antes que las otras, necesito resolver la que me está limitando en este momento. El ejercicio es muy simple. El ejercicio consiste en, que tomen una posición cómoda, hagan un par de respiraciones para centrarse, para contactar con su interior, con su estado natural que hay en esa respiración cuando la dejamos entrar y salir sin voluntad, es decir, que haga su flujo natural. Perciban cómo al hacerlo voy entrando de manera fácil, que fluye hacia lo que soy. Y ya estando en este espacio, les pido que se visualicen, se vean a sí mismos y vean frente a ustedes, evocando mentalmente la creencia que más los limita ahora. Y dejen que se aparezca lo que se tenga que aparecer. Es decir, a veces puede surgir la silueta de una persona en particular. Puede ser una figura, puede ser un color, una forma, algo. Aquí la condición es no limitar aquello que surge cuando evoco y que además puede cambiar durante la visualización. Entonces dejemos con esta evocación muy, digamos, lo tengo que hacer con una manera muy clara, es decir, frente a mí está la creencia que más me limita ahora y dejo que se aparezca. Ahora, lo que se haya aparecido, me doy cuenta y trato de mirar mentalmente por atrás de esa creencia. Y me doy cuenta que hay una persona, dos o quizás más personas detrás. Puede ser que las identifique, pero no importa si no las identifico y si tampoco sé quién es. Pero es muy importante mirar por detrás de ella y darme cuenta que hay alguien o que hay algunas personas. Regreso un poco mi mirada para mirar la creencia y mentalmente le puedo decir: gracias por todo el servicio que me has prestado. Gracias por la protección que me brindaste. Y gracias por haber sido un puente para sentirme que pertenecía. Pero ahora ya no es necesario que yo te lleve. Te doy las gracias y te dejo en tu lugar. Y desplazo mi mirada por detrás de ella, esta creencia. Vuelvo a mirar a quienes están o a quien está detrás. Y haciendo contacto con él o con ella o con ellos, les digo: la llevé con mucho gusto, pero ahora la dejo y le agradezco todo el servicio. Te veo o
o los veo con mucho respeto y los dejo con lo que les pertenece. Yo ahora decido ir sin esta creencia. Decido crecer y decido avanzar en mi vida con mis propias creencias. Y traten de percibir la sensación que tienen ustedes y la sensación o el movimiento que harán o que están haciendo quienes están detrás de la creencia. También traten de percibir si ha pasado algo con su creencia, si cambió de forma, si se ha alejado, si ha cambiado de tamaño, si ahora se siente mejor, se siente reconocida. Y mentalmente hagan un giro y queden frente a aquello que están viviendo en la actualidad. Aquella situación, la más presente, aquello que están en el día a día, en lo que hoy está en su vida como más presente. Y traten de percibir cómo es su sensación ahora al mirarlo. Inhalen profundo. Y exhalen. Y volviendo a este lugar, a este momento, puedan percibir, es importante tratar de percibir cómo el cuerpo va teniendo ciertos movimientos, sensaciones que nos hablan acerca de cómo vamos transformándonos. Es muy sabio el cuerpo en este sentido, es muy recomendable estar en contacto todo lo posible con lo que las señales y los mensajes del cuerpo. Y bueno, esto que hemos hablado hoy sobre las creencias, pues es un tema muy interesante, como ustedes podrán ver, y es también un camino que nos va a posibilitar ir creciendo en la medida en que van disminuyendo las creencias, ¿no? Han tenido una función, pero ahora pueden ir disminuyendo. Incluso no tengamos miedo a quedarnos sin creencias. De hecho, el estado adulto me permite irme quedando con mucho menos creencias. Cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, porque el efecto es que a menos creencias, el contacto con esta dimensión superior, ¿no? Esta inteligencia suprema, este gran campo que lo ha creado todo, mi contacto es mucho más directo, está menos interferido por estos filtros, ¿no? Y es un contacto natural que ya existe, pero que a veces ha sido bloqueado o ha sido interferido por estas creencias, mandatos y otras cosas, pero sobre todo por creencias que no me dejan recuperar la memoria de que siempre he estado conectado a este gran campo, que pertenezco al mismo tiempo que soy el gran campo, y que lo único que necesito es soltar, fluir, mirar lo que es, y entonces todo lo demás que ya está disponible entra en contacto, o entro yo en contacto con ello. Y por supuesto que la manera en que enfrentaré, que viviré a los otros, a mí mismo y a la vida, pues será en un lugar distinto. Se habla de un salto cuántico en cuanto puedo hacer estos cambios, y por consiguiente pues mi crecimiento, mi autonomía van en aumento. Y si ustedes tienen alguna duda sobre el ejercicio, o si tienen alguna duda sobre alguna creencia en particular, o cómo indagar más sobre sus creencias, pueden escribirnos a nuestra página en Facebook, y con todo gusto se los podemos comentarlo, podemos sugerirles un ejercicio adicional. Yo les puedo recomendar que hagan un ejercicio que es muy simple, que tiene que ver con creencias. Elijan dinero, pareja,
salud, la que ustedes crean. Y entonces el ejercicio es muy simple. En una hoja de papel voy a poner 5 creencias, las 5 más importantes. Acuérdense que si no dan con ellas, vayan a indagar por el terreno de las frases célebres en su familia y ahí las van a encontrar, ¿no? Sobre el dinero, ya saben, hay muchas, ¿no? El dinero no se da en árboles, el dinero, no es fácil ganar dinero, los que tienen mucho dinero son malos, etcétera. Las que ustedes quieran, las que existan en su vida sobre todo. Y entonces pongan las 5 frases más importantes en una primera columna. Hagan 3 columnas. En la segunda columna van a poner de qué protege esa creencia. Tal vez lo saben y tal vez es muy claro, o tal vez no lo saben. Entonces tendrán que intuir un poco esa creencia de qué me está protegiendo o de qué protegió a alguien en mi familia en otra generación, ¿no? Tal vez lo sé, y si no lo sé, de qué creo que protegió a alguien esa creencia. Entonces en esa segunda columna pondré esto, y en la tercera columna podría poner cómo esta creencia la convierto a un sentido positivo, es decir, la actualizo. Un ejemplo, la creencia es el dinero no es importante. ¿De qué protegió? Pues probablemente en un momento de mucha carencia no importaba el dinero, sino la sobrevivencia, que tenía que ver con poder comer o poder estar bajo techo o poder subsistir en lo básico. Y entonces de eso me protegía, ¿no? Era más importante estar unidos que tener dinero. Ahora ya no es vigente porque han pasado muchos años. En la última columna lo pondría en un sentido positivo, es decir, cómo sería una nueva creencia en ese mismo eje, y en este caso podría ser: el dinero es importante. El dinero es importante. Esta es una nueva creencia que me va a servir eventualmente para dejar de tener creencias, pero que es un buen peldaño para decir y sentir cómo al cambiar el filtro, mi percepción, mi visión existencial, mi atención sobre las cosas va a cambiar radicalmente. Si yo pienso ahora que el dinero es importante, solo con esa idea o con esa creencia funcionando, de inmediato genera un mecanismo en mi cerebro, muy neurológico el asunto, donde mi atención se va a centrar en esos aspectos de la realidad que me lleven a constatar que el dinero es importante. Y elevándole a este sentido, entonces tendré la oportunidad de generar más, porque es algo importante, de intercambiarlo con mayor fluidez, porque es importante. O sea, no es que sea sucio, no es que sea malo, simplemente es importante, y así va a funcionar. Y entonces ponen su columna de sus creencias, en qué los protegieron, y después cómo hay esta transformación a digamos una creencia constructiva actualizada, es decir, a lo que en este momento sí me serviría. Cuando encuentren creencias que no son ya más vigentes y que incluso no puedo transformarlas a algo más porque ya no tienen sentido incluso seguir con ellas, bastaría cerrar los ojos, mirar la creencia como lo hemos hecho en este momento, dejar que se aparezca lo que se tiene que aparecer e interiormente darle las gracias. A veces basta con dar gracias, no decir más, es gracias, y sabemos que gracias es por haber estado, por estar y por dejar de estar. Y hago esto con las otras y bueno, la sugerencia final es experimentenlo y observen la relación o la repercusión que va a suceder en lo cotidiano. Los obligará, por supuesto, a estar mucho más presentes, mucho más atentos, para poder registrar qué está pasando. A veces las personas hacen un ejercicio, ¿no? Dicen, se sienten que lo han hecho con mucha intensidad, pero después pierden contacto con lo que la vida les muestra en el día a día y entonces no saben si está funcionando, si funcionó, pierden como este contacto. Entonces la otra parte es, pues sé atento a lo que pasa en tu vida, así podrás ir constatando todo el efecto que ha surgido de lo que estás trabajando interiormente. Les decía, si tienen dudas, comentarios acerca de este tema, pues con todo gusto pueden enviarnos sus
mensajes y los contestaremos. Quiero concluir pasando ya a lo que serán los avisos de esta semana y de la siguiente semana por dos situaciones particulares. Una, que tenemos taller de constelaciones familiares la siguiente semana. Bueno, esta semana, el sábado de esta semana. Generalmente lo hacemos los domingos cada 15 días. Pero esta vez, como es 16 de septiembre, previendo que haya ahí un festejo y que les sea difícil aparecerse el domingo por la mañana, entonces lo hemos cambiado para el día sábado 15. Y lo que vamos a hacer es un taller con el horario normal de 10:30 a 2:30, pero en sábado 15 de septiembre de 2018, 10:30 a 2:30. Acuérdense que en el taller de constelaciones las personas pueden hacer el trabajo de lo que cada una necesita en ese momento, y es un taller de mucho trabajo profundo y mucha transformación. Y quiero también comentarles sobre nuestro taller que tenemos el día 23, es el taller mensual, el día 23 de septiembre. Es un taller dedicado a la obesidad desde el enfoque sistémico. Es un tema interesantísimo. Tuvimos la oportunidad de estar trabajando recientemente con nuestra entrenadora, nuestra gran maestra Brigitte Champetier de Rives, la directora del Instituto de Constelaciones Familiares de España, y trabajando, entre otros temas, el tema de la obesidad, con comprensiones muy, muy profundas, muy interesantes. Es uno de los temas pues de más actualidad, ¿no? Si pensamos que la obesidad junto con las enfermedades mentales se han vuelto problemas de salud pública a nivel mundial, y que en el caso de la obesidad el aumento en este país es alarmante, y que al tener la mirada sistémica nos damos cuenta de una serie de factores que influyen para que esto suceda, muy importantes, y que desde la sistémica tienen un abordaje muy profundo. Es por supuesto un tema de largo alcance, es un tema que también implica a quien está en esta condición y que necesita hacer una transformación, pues que le va a implicar un acercamiento, un conocimiento y una disciplina, pero que nosotros pensamos que a través de este taller podemos compartir las comprensiones básicas que les den un norte muy claro sobre el camino que se puede seguir para poder atender a lo que en realidad la obesidad está mandando como mensaje, la señal que nos está pidiendo mirar algo, y que todo lo demás quede en las estrategias que yo voy a implementar para, por supuesto, comer sanamente, hacer ejercicio, todas estas cuestiones que nunca están por demás, pero que en realidad son la parte más alta, y que si no vamos al fondo, a la dinámica profunda, pues la otra parte simplemente se puede vivir como un esfuerzo muy difícil y no tener resultados como se espera. Entonces pensamos en estas dos dimensiones. Vamos a trabajar con lo sistémico, dando el marco más claro posible, con ejercicios y con una guía de puntos básicos sistémicos, por supuesto, para ir después, es decir, para ir en el día a día, en lo que sigue después. Es una aventura, así lo planteamos, así lo vivimos, así sentimos que será. Es un tema muy, muy interesante, y vamos a trabajar de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Es un taller largo, es un taller muy enriquecedor, muy interesante. A mí en lo particular me interesa mucho porque yo, tomamos este módulo ahora en el entrenamiento, y si bien yo podría decir que no tengo una condición de sobrepeso, al estar ahí me di cuenta que hay dinámicas que aun cuando no se han reflejado en mí como sobrepeso, están ahí, pues, y están en juego, y están generando algo, y estaban produciendo
que yo tuviera, tal vez no la obesidad como tal, pero síntomas asociados. Entonces esto es muy interesante porque a veces piensa que la obesidad o las condiciones de la obesidad solo existen en aquellos donde es muy visible. Sin embargo, cuando lo miramos más de cerca, en la dinámica profunda, todos estamos tocados por estas condiciones. Entonces los invito el 23 de septiembre, domingo, es domingo 23, es todo el día, desde 10 de la mañana a 6 de la tarde. Por favor, si están interesados, mándenos un mensaje, tenemos cupo limitado, el espacio no es muy grande, pero además también porque el trabajo que vamos a hacer pues es más personalizado, y entonces esto nos limita un poco en ese sentido, es decir, en el cupo máximo. Y si ustedes nos mandan un mensaje, pues les damos los detalles, la forma de pago, cómo apartar su lugar, y bueno, estarían ya incluidos para este taller que tendremos el día 23 de septiembre. Y como parte final de los avisos, también les quiero comentar que para octubre estamos preparando un taller largo sobre la diabetes, esta enfermedad tan importante, y que bueno, visto desde lo sistémico, es otra condición multifactorial, y bueno, es importante mirarla porque bueno, también tiene un crecimiento muy acelerado en este país. Y cuando lo vemos desde la mirada sistémica, es complejo porque no obedece a una sola causa, sino que cada caso, aunque son varios factores, no todos los factores aplican en todos los casos y no siempre aplican de la misma manera. Es decir, la relación que hay en los factores puede cambiar de una persona a otra persona. Y es interesante porque desde la mirada de las constelaciones, eso es posible mirar para cada caso cuál es la dinámica de estos factores y cómo se están interrelacionando. Ahora recordemos que el papel del ayudador en este caso, pero aplica cualquier otro ayudador desde cualquier perspectiva, siempre comienza en respetar el destino de los otros, y en ese sentido lo que hacemos es compartir unas comprensiones y poner a disposición herramientas que sean útiles, pero que en el último de los casos va asociado a la decisión que tenga cada quien de tomar su vida, de estar como adulto y de vivir lo que le toca vivir, ¿no? Ese último paso siempre lo da la persona, en este caso la persona que tiene la enfermedad, o la persona que está en condición de obesidad, o la persona que tiene que resolver algo. Ese último paso siempre se da en solitario y siempre se da, es decir, esa decisión es única y es última para cada uno de nosotros. Entonces entendamos que lo que hacemos es compartir estas comprensiones, herramientas, y después el siguiente paso ya se da solo, y eso es lo que nos hace crecer. Pues con esto concluyo, deseándoles que tengan ustedes muy buena semana, que fluyan lo más posible que se les dé en la vida, en esto que se les presenta, que aprovechen todas las oportunidades que se van a presentar esta semana para poder asentir a la realidad, para poder decir sí, esta es la realidad, esto es lo que hay, para observarse, para estar atentos a lo que pasa y para seguir avanzando. Les doy las gracias por haberme acompañado el día de hoy y nos vemos la siguiente semana.